Señal directa. Buenas tardes, un gusto de estar nuevamente con ustedes, el auditorio de Canal 44. La semana pasada tuvo lugar un golpe de Estado bastante cuestionable, como todos los golpes de Estado, que recurrió a la práctica de lo que ha venido siendo el nuevo modelo de este tipo de acciones promovidas por el Imperio norteamericano, los llamados golpes suaves, en los que no son tan, por lo demás, tan poco violentos. Hemos visto que hay en algunos casos gran violencia, como sucedió en el caso de Bolivia, pero que se caracterizan por la utilización de aparatos, partes del aparato del Estado que se presta para este tipo de golpes. Por ejemplo, tendríamos el caso de, el primero de ellos, el de Honduras, o posteriormente el de Paraguay, el mismo que se dio luego en Brasil contra Dilma, para destituirla de manera ilegal y posteriormente impedir que Lula fuera candidato en unas elecciones en las que finalmente pudieron imponer las fuerzas de la ultraderecha a Bolsonaro, alguien que ha sido derrotado ya en las últimas elecciones por el propio Lula. Bueno, en el caso de Perú tenemos una situación que presenta un panorama un poco diferente. En algunos elementos puede ser similar al caso boliviano en cuanto a lo que ha habido una respuesta popular, pero yo podría pensar que en el caso de Perú tenemos una respuesta popular más intensa, más combativa y que pone en situaciones de dificultad para que se consolide el golpe de Estado. Bolivia recuperó finalmente su gobierno del partido Movimiento al Socialismo, precisamente un año después en un proceso electoral. Hoy en Perú lo que vemos es un gobierno que no puede consolidarse, que incluso internacionalmente no está siendo aceptado por todas las fuerzas eh, políticas del mundo y que en particular adentro hay un gran descontento, se han generado una gran cantidad de reacciones, tomas de carreteras, tomas de aeropuertos, marchas sobre las ciudades, grandes manifestaciones, incluso el llamamiento en algunos casos ya exacerbada a la población, sobre todo la población rural, a una guerra civil. Esto obviamente va a tener como consecuencia que el gobierno golpista tendrá que replegarse. Hizo un primer intento recientemente al declarar la presidenta Spuria que habría elecciones en 2023, adelantándolas, pero en realidad esto ni siquiera es aceptado, ni siquiera por el propio Pedro Castillo, que ha señalado recientemente su voluntad de permanecer como presidente y su negativa a renunciar. En ese sentido es importante también la declaración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconociendo la legalidad del gobierno de Pedro Castillo y, por tanto, condenando el golpe de Estado. Buenas tardes, un gusto de haber estado otra vez con ustedes.